Buenas tardes, mi nombre es Noé Alvarado, soy especialista de la Dirección de Evaluación Docente y en este momento vamos a trabajar la primera rúbrica. La rúbrica involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje o la rúbrica de involucramiento. Bien, esta rúbrica evalúa si el docente a través de las acciones que propone, logra involucrar a los estudiantes en las actividades propuestas. Además, si a partir de estas acciones que realiza, favorece que los estudiantes comprendan el sentido, la importancia o utilidad de lo que están aprendiendo. ¿Cuántos aspectos tiene esta rúbrica? Bueno, la rúbrica tiene 3 aspectos. El primero, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El segundo, proporción de estudiantes involucrados en las actividades de aprendizaje. Y acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. ¿Sí? En este momento vamos a ver al detalle cada uno de ellos. El primer aspecto, acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en la actividad de aprendizaje, evalúa si el docente propone actividades que captan la atención de los estudiantes durante la sesión. ¿Qué actividades o de qué actividades recogemos evidencia nosotros como evaluadores para este primer aspecto? Bueno, recogemos evidencia de estas actividades que son motivadoras, desafiantes, variadas y que tienen esta particularidad de despertar el interés porque están orientadas a responder a los intereses de los estudiantes. Además, otra forma que tiene el docente de promover el involucramiento de los estudiantes y el interés es brindarles múltiples oportunidades de participación y esto lo puede hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, al proponer trabajos en grupos, por ejemplo, al hacerle preguntas, ¿sí? De esta manera cambia el rol del estudiante y no solamente tiene un rol pasivo, sino que aquí el estudiante tiene un protagonismo, un rol activo dentro de su aprendizaje. Y además, en este aspecto, si el docente identifica señales de desinterés o de bajo involucramiento, baja participación de algunos estudiantes, se espera pues que el docente realice acciones para involucrar a estos estudiantes. Y esto lo realiza, puede hacerlo, invitándolos a participar en la actividad, haciéndoles preguntas. ¿Sí? Bueno, algo que debemos tener en cuenta es que las acciones que realiza el docente para involucrar a los estudiantes están orientadas, como su nombre lo dice, a traerlos al aprendizaje. Eso quiere decir que acciones, por ejemplo, como hacer palmadas, tocar una pandereta o pedirles así, llamarlos por su nombre, no son acciones para involucrarlos en las actividades de aprendizaje y podrían estar dentro de ciertas acciones que valoraremos en la rúbrica de comportamiento, Estar más orientadas a regular el comportamiento de los estudiantes. Así que tengamos mucha atención con ello. Vamos con el segundo aspecto. El segundo aspecto es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión. A partir de las actividades que propone el docente, sabemos que estas actividades tienen un impacto en los estudiantes. Entonces, este aspecto evalúa en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante las actividades que ha propuesto el estudiante. Nosotros como evaluadores tenemos que estar atentos a estas respuestas de los estudiantes que se pueden dar, en primera instancia, como conductas de involucramiento. ¿Cómo me doy cuenta que un estudiante está involucrado? Bueno, los estudiantes involucrados responden a estas actividades, por ejemplo, levantando la mano para participar, respondiendo a las preguntas de los docentes. Pero también esto se da cuando responden a las propuestas del docente. Por ejemplo, si estamos haciendo una actividad en la que les doy ciertos objetos para que los exploren, la respuesta de involucramiento de los estudiantes sería tomar los objetos, revisarlos, manipularlos, comentar con sus compañeros acerca de estos objetos. También decimos de esa manera que los estudiantes están involucrados. Ojo, y esto es muy importante, no solamente limitemos nuestra idea de involucramiento a las acciones que son espontáneas de los estudiantes, porque también están involucrados los estudiantes que, si bien es cierto, no participan por propia iniciativa, cuando el docente les hace una pregunta, ellos responden ante estas. Ahora, así como registramos evidencia de los estudiantes involucrados, también nosotros recogemos evidencia de los estudiantes que muestran señales de bajo involucramiento. Pero debemos tener en cuenta algo, que las señales de bajo involucramiento tienen que ser sostenidas, ¿sí? De tal manera que son señales de bajo involucramiento, por ejemplo, un estudiante que conversa con sus compañeros sobre otros temas, dice expresiones como, ¡ay, qué aburrido! ¡Oh, otra vez!
¿no? De esa manera ellos están, a través de conductas verbales o no verbales, manifestando que no tienen interés en las actividades que se proponen. Pero recuerden, las acciones o las conductas de no involucramiento o bajo involucramiento tienen que ser sostenidas. Ese es el segundo aspecto. Ahora veamos el tercer aspecto. El tercer aspecto son las acciones del docente para favorecer la comprensión de sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Entonces, en este aspecto nosotros evaluamos si el docente busca que los estudiantes le encuentren utilidad o sentido a lo que están aprendiendo. Y pueden hacerlo de tres formas, ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta que ninguna de estas formas estas formas no están organizadas jerárquicamente, no es que una es mejor que otra. Nosotros podemos esperar o pueden darse en alguna de estas tres formas. ¿Cuáles son estas formas? Señalarlo de manera explícita, el docente puede decirle, comunicarles cuál es el sentido, la importancia o utilidad de lo que está haciendo, ¿sí? Puede hacerlo también a través de unas actividades vinculadas, ¿no? A partir de estas actividades, el docente hace evidente cómo lo que están aprendiendo tiene una conexión con el mundo real de los estudiantes, con su realidad y cómo pueden aplicar o qué importancia tiene en este mundo real. La tercera manera es que el docente, a través de sus preguntas dirigidas a los estudiantes, les pida que sean ellos quienes mencionen cuál es el propósito, cuál es el sentido de este aprendizaje que están adquiriendo. Ahora, existe otra forma también. Puede ser que un estudiante de manera espontánea diga, ¿no? Profesor, yo creo que esto que estamos aprendiendo tiene una aplicación en esta otra de acá. Es decir, que a partir de lo que están desarrollando, sean los estudiantes que de manera espontánea, ¿sí? Que de manera espontánea digan cuál es el sentido, utilidad de lo que están aprendiendo. Y eso también haría que el docente cumpla con este aspecto. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que no basta con que el docente mencione el propósito de la sesión. No es suficiente, ¿no? No solamente no basta con decir qué vamos a aprender, sino para qué lo estamos aprendiendo. Tengámoslo en cuenta. Y segundo, no se valora el momento en el que el docente favorece la comprensión del sentido, porque esto puede realizarlo al inicio, en medio de la sesión o al culminar la sesión. Entonces, no valoramos el momento que lo hace, sino que si en algún momento de la sesión favorece la comprensión del sentido. Bien, ahora, ya que tenemos y conocemos los tres aspectos, ¿sí? Es momento de ver un video, ¿sí? Es momento de ver un video.
Bien, ahora es momento de ver un video. Les pedimos por favor que presten atención a todas las conductas, ¿no?, relacionadas a las interacciones que tiene el docente con los estudiantes que están vinculadas a esta rúbrica, involucramiento. Fijémonos en las acciones que tiene el docente para involucrar a los estudiantes, en cómo los estudiantes se involucran en las acciones que propone el docente y si el docente favorece la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que estamos haciendo. Un consejo: pueden tener un lápiz y un papel y hacer el ejercicio de toma de notas, porque más adelante vamos a conversar acerca de las evidencias que podemos recoger sobre la rúbrica involucramiento, ¿sí?